Bien, así es, Teresa. Ya se encuentra con nosotros la administradora de la Codeco, Oscar García Cardose. Gracias, señor Oscar, por estar con nosotros esta mañana muy temprano. Sabemos que ayer terminaron muy tarde en los diferentes centros comerciales y moles del país. Ustedes como Codeco en operativo, en recorrido, dándole respuesta a esa población panameña. Nos consta como equipo periodístico ver la presencia de ustedes. Queremos un balance, sabemos que es muy temprano para darlo porque ustedes tienen que hacer los análisis de todas las denuncias y demás, pero el balance de lo que se dio este fin de semana, lo que ustedes pudieron captar, ¿cómo fue ese Black Weekend? Sí, muy buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia de SER TV. Bueno, ya el balance de hecho lo hicimos ayer al final de la jornada, es un balance positivo. Y quiero reconocer por este medio todo el esfuerzo del equipo de trabajo de la Codeco a nivel nacional, porque como yo incluso en declaraciones en SER TV desde el viernes estábamos diciendo que no solamente nos ubicamos en los centros comerciales de la ciudad de Panamá, sino desde Paso Canoa, digamos, hasta la 24 de diciembre, ¿no? Entonces el balance es positivo porque, por ejemplo, incluso visitamos o verificamos más locales que el año pasado. El año pasado fueron 1.360 locales, este año 1.436, incluso con un poquito menos de personal que el año pasado. Es un esfuerzo muy grande porque estamos hablando de casi 1.500 locales durante un fin de semana, pero lo más importante es el resultado en términos de anomalías detectadas. Por primera vez caemos en ese porcentaje a un punto de 3%, por ejemplo 2.7% para ser específico de anomalías detectadas, cuando, por ejemplo, en el operativo más reciente que había desarrollado Codeco hace exactamente un mes con la entrega de la segunda partida del 13º mes, teníamos 7.9, o sea que estamos incluso mucho menos de la mitad. Creo que ese es el resultado que se busca, no imponer sanciones, sino que los comercios cumplan con la normativa de protección al consumidor, particularmente lo que tiene que ver con veracidad en la publicidad. ¿Cuáles fueron esas pocas denuncias que encontraron ustedes en este Black Weekend? Bueno, fueron básicamente dos. La primera, en algunas tiendas tenían un letrero o algún anuncio que decía que descuentos, por ejemplo, de 20% en toda la tienda, y no era toda la tienda, era mercancía seleccionada, y evidentemente hay una diferencia en ese sentido, porque si tú dices toda la tienda, pues eso genera, por supuesto, un atractivo mayor para entrar al local. Y lo otro también, sobre todo en las vidrieras, se ponían unos rangos de descuento, por ejemplo, del 15 al 70%. Y cuando entraban tanto los consumidores como los funcionarios de la Codeco, resulta ser que el descuento mayor en el rango, por ejemplo, 70%, no se encontraba. Si en algún momento hubo una mercancía y se agotó, lo que le decíamos al establecimiento es que pues tienes que quitar ese rango que ya no existe, o en todo caso poner alguna mercancía a ese rango de descuento, porque si no, en algún momento evidentemente la información que se transmite no tiene luego un asidero con la realidad de lo que el consumidor está encontrando en el local. Encontrándose estas pequeñas anomalías o pocas, como ustedes mencionan, ¿cómo actuaron en ese caso? ¿Se les aplicó a sanción a los establecimientos? ¿Cómo se procede? Bueno, estuvimos bastante flexibles en esta ocasión. Cuando había alguna restricción que no era realmente importante y se podía corregir, se daba la oportunidad para que se rectificara en el acto. Por ejemplo, algunos locales tenían la leyenda de hasta agotar existencia. Se les decía, mira, o pones la cantidad de existencias que están disponibles, o sencillamente tienes que quitar esa parte de lo que estaba en un banner o lo que estaba en la vidriera, ¿no? Y eso, cuando se corrigió en el acto, pues sencillamente se dejó una constancia en un registro de visitas, pero no se levantó un acta. En los otros casos, donde las anomalías sí eran más importantes, por ejemplo, este tema de que no habían algunos de los porcentajes de descuentos anunciados, ahí por supuesto se inicia con un acta, se registra la anomalía que se detectó, al día siguiente se estaban entregando las citaciones y esperamos que esta semana esas empresas vayan a la oficina a presentar su descargo. No podemos poner sanciones inmediatamente porque la ley no lo permite. La ley, y creo que de una forma adecuada, genera un espacio para que uno escuche, para que uno de alguna manera le dé la oportunidad a las empresas de que den sus explicaciones o sus descargos. Luego eso se valorará y en algunos casos pues se podrá sencillamente archivar el acta si la explicación es plausible. Si se trata, por ejemplo, de primera vez, hay la posibilidad de que se amoneste al local, pero cuando el local es reincidente,
y es un local que ya ha sido sancionado en varias oportunidades por la Codeco, pues seguramente ahí lo que se haría es imponer una multa y probablemente con algún agravante, ¿no? ¿El rango de las multas de cuánto es? Las multas comienzan como una especie de tarifa base en 600 balboas y pueden ir subiendo dependiendo, entre otras cosas, del tamaño del establecimiento y la naturaleza de la falta. Porque, por ejemplo, el tema de que descuentos en toda la tienda versus mercancía seleccionada, por supuesto, eso debe generar una sanción. Pero es peor y en consecuencia se sanciona de forma mucho más severa cuando un establecimiento ha hecho una manipulación de precios, de que, por ejemplo, una semana antes de este fin de semana subieron los precios para luego bajarlos para el Black Weekend y que al final el nivel de precios se mantenga exactamente igual a lo que estaba previo. Entonces, esa manipulación, ahí sí hay como un interés manifiesto de engañar al consumidor y en esos casos, pues las sanciones están por el orden de los 5.000 balboas. 2.7 o casi llegando al 3% de anomalías encontradas en este Black Weekend. En cantidad de locales, ¿tienen la cifra de los que le levantaron un acta en este Black Weekend? Sí, fueron 39 locales que ya tienen un acta que se inicia un proceso sancionatorio. De esos 39, 11 fue por un tema de falta de precios a la vista, que eran locales que no tenían necesariamente ofertas, que no estaban participando, por ejemplo, del Black Weekend, pero que tuvieron anomalías como la falta de precios a la vista, que quizás es la falta más recurrente que encontramos cuando salimos a verificar, incluso no en un operativo especial, sino dentro del día a día, ¿no? Y siempre recalcamos, la importancia de los precios a la vista es que eso permite que no haya una discriminación en contra de consumidores. Si el precio no está a la vista y queda muy, digamos, a la discrecionalidad de la empresa o del que esté al frente en ese momento, por ejemplo, en la caja de local, decir cuándo tiene que pagar un consumidor, sobre todo cuando no hay un sistema electrónico, por ejemplo, automático de códigos de barra, ¿no? Entonces, los precios tienen que estar a la vista del consumidor porque eso es lo que le debe permitir contar con la información para que luego tome la decisión de compra. ¿Ustedes tienen algún registro del producto más buscado en este Black Weekend? Nosotros sí no manejamos información propiamente sobre volúmenes o valores de venta, pero en conversaciones, por ejemplo, con los dueños o los representantes de las tiendas, sí nos comentaban que evidentemente todo lo que son artículos electrónicos, particularmente, digamos, televisores de pantalla plana, línea blanca, celulares, son de los más buscados. Y además yo tengo que reconocer que vimos ofertas muy interesantes, ofertas genuinas, ofertas como por ejemplo que en varias tiendas, no en una sola, toda la tienda estaba de 50%. ¿Usted las aprovechó? En esos casos, bueno, yo particularmente no, pero evidentemente sí vimos a muchos consumidores haciéndolo. Y en esos casos, por ejemplo, lo que se hace para verificar que lo anunciado sea cierto es que se hace un muestreo al azar. Por ejemplo, en una tienda que vende ropa deportiva, se cogen 10 prendas al azar y se verifica con el precio que aparezca en la caja a ver si en efecto le están cobrando el 50% menos como se anunciaba, ¿no? Y en esos casos pues no hubo ninguna anomalía y por lo tanto creo que hubo ofertas importantes, interesantes y que seguramente los consumidores aprovecharon. ¿Puede que esta semana o estos días los almacenes duren con estas ofertas? ¿Hay la posibilidad? Entonces, sí, ante esta situación, ¿ustedes van a estar presentes también? Sí, esa posibilidad está, digamos, la ley no establece realmente una regulación en términos de, por ejemplo, si la promoción tiene que suspenderse un día determinado y tal. Depende un poco de lo que cada local decida hacer. Sin embargo, en estos casos solamente atenderíamos cuando hubiera alguna denuncia por parte de los consumidores, porque tenemos que reconocer que, por ejemplo, 120 funcionarios de la Codeco a nivel nacional fueron retirados de sus labores habituales, entonces dejamos de verificar otras cosas, en algunos casos hay abogados que estaban participando y por lo tanto tuvieron que dejar al menos el día viernes la instrucción de algunos expedientes, porque no es que tengamos un grupo de funcionarios que bueno, los tenemos ahí stand-by, es gente que está haciendo diferentes cosas, metrología por ejemplo, entonces bueno, hoy en principio se reactiva ese quehacer diario. Si hubiera algún local o varias empresas que siguen con los descuentos y se diera alguna situación, pues invitamos a los consumidores a través de nuestra línea de atención al consumidor
el 130 o a través del app para teléfonos móviles o a través de la cuenta de Twitter Acodeco Resuelve, nos pongan la denuncia y se iría a verificar, pero puntualmente, ¿no? Ustedes mencionan que fueron 39 actas levantadas por denuncias, pero la cantidad de denuncias es igual a 39 o fueron más y en total entonces solamente se levantaron 39 Bueno, actas. en estos casos no hubo denuncias como tal, porque como estábamos volcados, fueron verificaciones de oficio. 1.436 locales que se visitaron y donde se levantaron pues estas 39 anomalías. En términos de denuncias del público, la verdad que no hubo mayor incidencia y prácticamente todo el resultado fue de la verificación de oficio que se hizo. Para terminar, los panameños, muchos nos han preguntado por nuestras redes sociales, nos siguen llegando estas preguntas. ¿Se va a realizar en el país el Black Friday? ¿Ustedes tienen esa información o de quién depende esto? Sí, bueno, al final depende básicamente de cada empresa. Nosotros en conversaciones que hemos tenido con algunos dueños de empresas nos han dicho que sí, que ellos de todas maneras van a participar en el Black Friday porque este es un evento, si se quiere, que tiene un origen internacional, básicamente en Estados Unidos y se ha venido popularizando paulatinamente en el resto del mundo. Aunque no haya un apoyo oficial, no haya, digamos, esta promoción por parte de la Autoridad de Turismo junto con la Asociación Panameña de Centros Comerciales, lo más seguro es que un número plural de tiendas van a estar haciendo ofertas para ese viernes de noviembre y nosotros cada vez que haya un movimiento importante de ofertas de publicidad, vamos a estar ahí acompañando a los consumidores. Ok, señor Oscar, gracias por esta información. A esta hora de la mañana ya lo escucharon, 39 actas levantadas en este Black Weekend y por supuesto esperen entonces el Black Friday en el mes de noviembre, corrijo. Parte de la información, vamos a realizar la siguiente pausa, pero después de la misma vamos a tener la información de un importante foro, Agenda País, que se efectúa en el país, un foro de institucionalidad para toda la población panameña. Parte de la información, regresamos después del cambio.